Buenas tardes, nos encontramos en el despacho del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras Miranda. Muchísimas gracias, ministro, por recibirnos y brindarnos esta entrevista para Nativa Nos Conecta. Hola Mayra, muchas gracias por esta entrevista. Aprovecho en saludar a todas las personas que están conectadas a tu canal. Muchísimas gracias. Hay una gran preocupación, la economía del país. La economía del país se ha visto totalmente convulsionada, no solamente por la crisis política, sino por los desastres naturales. Usted hace unos meses tenía unos números que actualmente están totalmente cambiados. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué situación nos encontramos en la situación económica en estos momentos? Ha habido un cambio radical en las condiciones. La economía está enfrentando o ha enfrentado dos periodos bastante difíciles. Uno, la conflictividad social, que generó una parálisis importante de la actividad económica, al punto que en enero hay una caída de 1,12% del PBI, pero también hay un proceso de recuperación bastante rápido. Febrero y marzo lo que observamos es que los números están yendo cada vez mejor, pero en este contexto de recuperación estamos enfrentando el riesgo de que las lluvias también impacten en la actividad económica. Y en ese sentido han sido poco más de 3 meses, pero con dos, lo que los economistas llaman shocks de alto impacto negativo. Sin embargo, estamos en un proceso de recuperación que queremos que se afiance, un proceso de recuperación que queremos garantizar, pero también atendiendo con oportunidad la emergencia. Estamos estancados económicamente, y le menciono esto porque hay unas cifras alarmantes de inflación en estos momentos. Yo no usaría ese término. El golpe de Estado tuvo un impacto negativo en la actividad económica, pero ya hay una recuperación. Respecto a lo que esperábamos en diciembre, ha habido un cambio sustancial en las condiciones. Se esperaba un crecimiento de 3,5 del primer trimestre, ahora esto se ha moderado a 0,5. Pero lo más importante es el momento actual, y el momento actual es, tenemos que tener la emergencia, pero también todos los indicadores apuntan a que la economía se está recuperando, la inflación empieza a moderarse lentamente, pero ya hay una moderación. El Banco Central ha salido ayer y también sus proyecciones muestran que probablemente lleguemos alrededor de 3% al cierre del año, con lo cual diríamos que esta crisis va a empezar a ceder. Pero lo que hemos hecho como respuesta de política y ante la necesidad de la gente de tener más recursos, implementamos el plan Compunche Perú, y este plan creo que ha sido muy importante para la recuperación de la actividad económica, y también ha sido muy importante para muchas familias para mitigar el impacto negativo de todo lo que mencionas. Claro que sí. Me gustaría entrar un poco más a Punche Perú, pero un poquito más adelante. Sí. Quiero entrar primero por lo que nos mantiene con la expectativa en estos momentos sobre la confianza que tiene el país de manera política en la inversión. ¿Hay confianza? ¿Le estamos dando confianza a los inversores en estos momentos con tanta crisis, con tanta convulsión, y también que no nos ayuda en nada a los desastres naturales? Con todos los problemas que tiene la economía, creo que la noticia positiva es que la confianza se está recuperando. Hubo un golpe muy fuerte en diciembre, enero fue el punto más bajo, pero lo que observamos en la última encuesta de expectativas es que nuevamente los inversionistas empiezan a confiar en el futuro del país, en la economía. De hecho, las expectativas a 12 meses ya están en el tramo optimista, las de corto plazo todavía están por debajo, están en la zona pesimista, pero en recuperación. Entonces yo te diría que, a pesar de todo, hay confianza, no solamente de inversionistas locales, sino también de inversionistas internacionales. Y esto se debe fundamentalmente a que Perú ha sido una economía que ha tenido esa capacidad de recuperación rápida. Nos ha pasado de todo en los últimos años y hemos podido superar estas crisis. Somos un país de todas maneras fuerte, ministro. Somos un país que nos pase lo que nos pase, porque nos ha pasado de todo estos últimos años y los últimos meses, pero mantenemos esa fuerza. Se mantiene esa fuerza del empresario, se mantiene la fuerza del emprendedor, de las pequeñas y grandes, medianas empresas. Sin duda, yo creo que los números macro reflejan ese espíritu del peruano, que es el espíritu luchador, es el espíritu trabajador, de levantarse a las 5 de la mañana y tratar de generar los ingresos para la familia. Entonces, detrás de esa, lo que llamamos resiliencia económica, en realidad son ciudadanos que lo que aspiran es a tener mejores condiciones de vida, y esa es la principal motivación, y sobre la base de eso es que queremos construir una agenda económica que permita la rápida recuperación de la economía, y también empezar a pensar en los temas importantes, ¿no? Cómo hacer para que el Perú se convierta en una economía desarrollada, que este tipo de preguntas se han dejado de discutir en el país por la coyuntura política, por los desastres naturales, pero queremos que dentro de este contexto difícil podamos también
introducir políticas de mediano, largo plazo que nos lleve a pensar con ambición, que nos lleve a pensar de una vez por todas, ¿no? ¿Cuál es el camino que debemos seguir para hacer un mejor país? ¿Cuáles son las herramientas, los ejes, los lineamientos para reactivar una economía en el país? Lo más rápido que estamos haciendo es una medida de impulso fiscal a través de la inversión pública, apoyo a las familias. Estamos trabajando en la reactivación de sectores con mucho potencial, como el turismo, que ha sido muy golpeado por la conflictividad social y que ya venía golpeado desde la pandemia. Estamos impulsando el agro, estamos impulsando nuevos motores de crecimiento a través de la industria naval. Queremos darle un impulso a la industria textil. Estamos avanzando también en el desarrollo del litio. Entonces, Perú, además de ese espíritu, de esa fuerza de los ciudadanos, tiene un enorme potencial. Es un país grande, es un país amazónico, es un país que tiene todas las regiones, que es muy rico en oro, alta productividad agrícola. Entonces, si mezclamos esos elementos con políticas y con un contexto de estabilidad política, yo te lo puedo decir, Mayra, con absoluta convicción que nadie nos va a parar. Qué bien y qué bueno escuchar eso. Y lo que usted mencionaba, quiero recalcar un poquito ahí sobre la inversión pública, que hay mucha incapacidad, hay mucha resistencia, ministro. Y me refiero en este caso a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, donde nosotros hemos cuestionado, ¿no?, en algún momento la incapacidad del gobierno central, pero sin embargo hay dinero en los gobiernos locales, regionales, para una gran inversión pública. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja con estos gobernadores, con estos alcaldes que no tienen ni siquiera idea de cómo ni por dónde empezar, cómo acompañar o cómo hacerlos crecer? Mira, a modo de contexto, este año hay más de 50.000 millones de soles en presupuesto para inversión. El 70% del presupuesto está concentrado en gobiernos regionales y en gobiernos locales, y el gran problema de los últimos años ha sido, como has mencionado, la baja capacidad de ejecución. En promedio se ejecutan el 70% de recursos, y eso significa que no se atienden las necesidades del país. Pero esa historia, déjame decirte, Mayra, que está cambiando. Por primera vez este año la inversión pública empieza a crecer, a pesar de que hay nuevas autoridades, tanto en el gobierno regional como el gobierno local. Está creciendo en el acumulado total más de 20%, liderado por el gobierno nacional, por el gobierno regional en segundo lugar, y desafortunadamente en el caso de los gobiernos locales hay una caída importante en la inversión, pero eso se debe a un trabajo coordinado. ¿Qué estrategias han hecho para poder asegurarse que esto sea así, ministro? En el 2011, en el 2015, en el 2019, nosotros vimos caídas importantes de la inversión pública asociadas al cambio de gobierno. Entonces lo que hicimos fue, desde el inicio, incluso antes de que los alcaldes recibieran sus credenciales, enviamos equipos técnicos para capacitarlos, los convocamos. Cuando asumieron el control, enviamos estos equipos. Por eso es que en los gobiernos regionales y en algunos gobiernos locales la inversión pública está creciendo. Qué bien. Medidas oportunas, acompañamiento, y como parte del plan Compunche Perú, que vamos a discutir luego, también se le está dando recursos para fortalecer capacidades, contratar gerentes de alto rendimiento, que pueda generar un cambio en la gestión, de forma que dejemos que ejecutemos los presupuestos al 100%. Esa es la meta. Esa es la meta de todos los gobiernos, que hasta el momento no se han cumplido muchísimos de ellos, ¿no? Hay gobiernos que no llegan ni al 50%, ministro, al año, y eso es lamentable porque con tanta necesidad que tienen sus distritos, sus provincias, las mismas regiones, que no terminen de gastar su presupuesto porque no hay capacidad, es totalmente lamentable. Pero lo que usted menciona es muy importante porque eso se necesitaba, ¿no? Reaccionar de cualquier manera y mover, impulsar a los gobiernos locales a que puedan ejecutar al 100% su presupuesto. Ahora hay otro tema, ministro, que son las pequeñas y medianas empresas, que generan casi el 90% de empleos en el Perú. Hace unos años, en plena pandemia, se dio el Reactiva Perú a las grandes empresas. Muchas de ellas incluso no necesitaban, como las farmacias, los grifos que nunca pararon. ¿Qué se hace para fortalecer a la pequeña y mediana empresa para que sigan impulsando este crecimiento económico? En el caso de Reactiva Perú, es cierto que en la primera etapa llegó solamente a las empresas medianas o grandes porque eran las más formales, pero en la segunda etapa alcanzó alrededor de 500.000 empresas. Pensando en la reactivación y en la necesidad de darles crédito a estas empresas, lanzamos hace 2 semanas el plan Impulso Mi Perú. Es un programa en realidad que ya se aprobó, ya aprobamos las garantías, y en estas semanas este programa va a ofrecer tasas muy competitivas. Por ejemplo, si una MIPE, una empresa pequeña, va a un banco,
la tasa promedio a la cual recibiré el crédito es de 40%. Es decir, un préstamo por un año de 1.000 soles tendría que devolver, si una MIPE se presta 1.000 soles, tendría que devolver 1.400 soles. Entonces lo que estamos haciendo con este programa Impulso Mi Perú se llama, pensando en las MIPES, es ofrecerles garantías a los bancos para reducir el riesgo de ese préstamo y reducir las tasas, además de bonos de buen pagador a estas empresas, con lo cual nosotros esperamos incluso que se puedan dar tasas menores al 10%. Esta es una medida estructural, es una medida que, considerando el entorno actual, podría ser incluso más eficiente que Reactiva, porque hay que recordar que Reactiva Perú se da en un contexto en donde las tasas del central eran 0,25, ¿no? Ahora están en 7,75, pero a pesar de eso hay un espíritu, y yo lo ratifico, Mayra, de trabajar con las MIPES. Si trabajamos con las MIPES adecuadamente, dándoles créditos, incentivos para que se formalicen, apoyo técnico para capacitación, creo que podemos garantizar una buena parte de la recuperación de nuestra economía, y por eso es que estamos trabajando muy de cerca con Produce y con otros ministerios vinculados con ese objetivo de reactivar a la MIPE. Qué bien, es una muy buena noticia para las pequeñas, medianas empresas que vienen impulsando el crecimiento económico en el país. Ministro, nos interesaría conocer cuáles son lo que viene haciendo, el trabajo que viene haciendo el MEF ante estos desastres naturales en las regiones afectadas. Hay un montón de personas damnificadas, han perdido todo, ministro, el activo más fuerte que tienen, ¿no? Sus viviendas, sus casas, los cultivos, ¿no? Agricultores que han perdido su cosecha y todo. ¿Qué está haciendo el MEF para poder ayudar en esto? Lo primero que hicimos fue garantizar los recursos, garantizar a los gobiernos locales y regionales que en realidad sí tenían el presupuesto para atender la emergencia. Entonces hemos llevado equipos a nivel nacional en las zonas de emergencia y les estamos capacitando para usar su presupuesto. No es un tema de recursos, es un tema de capacidad de gestión. Estamos apoyándolos para que puedan usar sus ingresos, para que puedan comprar y atender la emergencia, pero en paralelo hemos diseñado un plan de respuesta conjuntamente con el resto de los sectores. Un plan de respuesta que busca, por un lado, atender la emergencia, por otro lado, mitigar y proteger y generar infraestructura resiliente, y por otro lado, pensando en los dos riesgos que vamos a enfrentar: uno, el niño, que ya está en curso, el niño costero, y otro, la posibilidad de un niño global, un tercer elemento de recuperación de la capacidad productiva. Estas medidas se van a ir aprobando a lo largo de las siguientes semanas, con ese espíritu de brindar alivio, dar apoyo a estas familias damnificadas que rápidamente puedan normalizar sus vidas a pesar de las circunstancias, hacer las obras en el corto plazo que puedan mitigar. Hay obras que no van a poder estar, básicamente por el tiempo, porque nos ganó el tiempo, no se hicieron las obras que se deberían, pero creo que sí podemos hacer algunas barreras, algunos cercos, algunas protecciones o mecanismos para bombear rápidamente el agua. Entonces estamos en esa agenda amplia. Hay un despliegue de todos los ministros en las zonas afectadas. Por ejemplo, la ministra de Vivienda estuvo los últimos 4 días en Piura. Hoy día está el ministro de la Producción en Lambayeque y en mi caso me tocó también viajar el fin de semana a Piura, y estamos con esa intención de dirigir la crisis, dar el apoyo económico e implementar medidas con el objetivo central de salvar vidas y recuperar las condiciones económicas y de vida de la población. ¿Y los agricultores? En el caso de los agricultores hay que diferenciar. Hay un grupo de agricultores que están asegurados, el Ministerio de Agricultura está buscando otros mecanismos. Estamos diseñando medidas constantemente para brindar este apoyo, sobre todo a la población más afectada, ¿no? Hemos llegado con estos desastres naturales a ver la falta de trabajo o la incapacidad con la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, ministro. Ahora se está proponiendo, ¿no?, la infraestructura, la Autoridad Nacional de Infraestructura. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia va a ser? Porque escuchábamos hace unos días a la exdirectora de Reconstrucción con Cambio, Amalia, ¿no?, que mencionaba que no era un trabajo de prevención, sino de reconstrucción. Hay varios elementos. Yo no quisiera centrarme en discutir los detalles de lo que estuvo mal. Lo que queremos saber es la diferencia que va a tener. La diferencia es que vamos a tener una institución especializada en infraestructura, en ejecución de proyectos emblemáticos, que va a tener como un primer pilar justamente ejecutar proyectos de prevención. Perfecto. El gran pecado original de la reconstrucción fue priorizar proyectos diferentes a los de prevención.
como tú dices, se priorizaron los proyectos de reconstrucción, pero reconstruir para volver a reconstruir fue, creo que, un error, pero repito, no centrémonos en lo pasado, sino como lo que gestión, se puede el compromiso de la presidenta, del premier, es de generar esta institución y que su primera función sea esa. Porque políticamente, cuando pase el fenómeno del niño, cuando hay, digamos, normalidad, las obras de prevención no son como que valoradas políticamente. Entonces queremos ponerlo a nivel de ley. Solo en momentos de desastres naturales. Claro, solo en los momentos de desastres nos acordamos que, hubieras protegido el río, descolmatar el río. Yo te lo digo, Mayra, por experiencia, muchos alcaldes o gobernadores regionales nos decían, pero descolmatar ríos, limpiar los ríos es plata al agua. Y no es así, porque es salvar vidas. Ya nos hemos dado cuenta lo que hubiese pasado si lo hubiesen hecho, ¿no? Pero bueno, como te digo, no vamos a llorar sobre la leche derramada. Nos toca ese gran reto de mostrarle a la población que cuando hay trabajo, cuando hay esfuerzo y cuando hay planificación, podemos resolver problemas que llevan décadas en el país. El niño del 82, el niño del 97, el niño del 2017. Y puedo ir más atrás. Y no se hizo nada. El niño se tiene registro desde la colonia, desde el imperio incaico, y lamentablemente en los últimos años se ha hecho muy poco. Por eso es que en este plan de respuesta que hemos diseñado en el MEF, en coordinación con los sectores, también estamos asignando recursos para evitar, tenemos que reconstruir casas, tenemos que proteger infraestructura, pero también evitar que se vuelvan a construir viviendas, infraestructura en zonas peligrosas. Totalmente de acuerdo. Pero eso es un trabajo también, ministro, de los gobiernos locales. Necesitamos planes de desarrollo urbano y por eso es que tenemos proyectados 100 millones de soles para que las municipalidades empiecen a planificar su territorio. Totalmente. Entonces, acá, en el caso de Perú, afortunadamente, no tenemos problemas de recursos. Hemos tenido años de prudencia fiscal, un buen manejo de la deuda, un buen manejo del déficit que nos permite, en circunstancias como esta, tener los recursos para atender la emergencia, para pensar en cómo proteger al país. Y eso es lo que estamos haciendo como MEF. Repito, recursos hay, necesitamos aprender a gestionar esos recursos. Yo lo digo un poco con tristeza, que hay a veces alcaldes que ni siquiera saben cómo comprar. Cómo llenar una ficha elemental. Y en esta emergencia de desastres naturales, para no ir muy lejos, ¿tienen un presupuesto designado para este tipo de emergencias que no han podido utilizarlos, no lo pueden utilizar hasta el momento porque no tienen ni siquiera el conocimiento de cómo hacerlo? Sí, por eso hemos enviado los equipos y ya felizmente ya están usando. Hay una partida que se llama el programa presupuestal 068, pero en emergencias tú puedes usar de otras fuentes. Es como, por ejemplo, cuando personalmente uno tiene una emergencia, a veces tiene un fondito ahí, pero si no tienes el fondito dices, oye, tengo otro ahorro que lo puedo usar temporalmente. Claro. Y eso es lo que se están haciendo, pero como te digo, es fundamental que los alcaldes contraten profesionales capacitados, con experiencia. Por meritocracia y no por dedocracia. En la meritocracia, porque esa es la única forma como resolver los problemas de los ciudadanos, en particular en situaciones de emergencia. Y son dos contextos duros que vamos a enfrentar. Abril y mayo van a ser meses de mucha lluvia, asociados al niño costero. Vamos a tener un periodo de tranquilidad hasta septiembre y de ahí se viene el niño global, que de acoplarse con el verano podríamos hablar de un fenómeno, de un impacto muy grande que queremos evitar. Por eso el MEF lo ha dicho y lo reafirmo, en ningún momento no vamos a pestañear hasta que podamos implementar todas estas medidas y felizmente tenemos recursos, hay confianza de los inversionistas en nuestra economía. Y por eso es que lo único que falta es esta articulación que ya estamos logrando, ¿no? Por ejemplo, Tumbes, Lambayeque y Piura están declaradas en nivel 5 de emergencia. Eso implica que el Poder Ejecutivo, a través del INDECI, toma el control de la articulación y ese es nuestro principal objetivo en este momento. Necesitamos que todo se pueda articular, ¿no? Los gobiernos locales, regionales y el Ejecutivo. Se necesita impulsar de esta manera para ya no pasar este tipo de afectación tan grande en estos desastres naturales que nos puede seguir pasando, como usted mismo lo acaba de mencionar. Ahora sí quiero conocer un poco más, y todos nuestros televidentes también, ministro, sobre lo que es Compunche Perú. Compunche Perú. ¿Qué es lo que busca a corto plazo, mediano plazo? ¿Cuáles son los el objetivo a corto plazo es reactivar la economía. Como sabes, la economía fue muy golpeada por la conflictividad, están los desastres naturales, pero previendo esa situación, el 29 de diciembre lanzamos el programa. Ya a la fecha se han aprobado medidas por alrededor de 3.500 millones de soles que se han inyectado a la economía.
Eso está permitiendo esta rápida recuperación, pero también tenemos objetivos hacia adelante. En este momento hay en discusión un crédito suplementario en el Congreso. Un crédito suplementario, para que entiendan los televidentes, quienes te siguen, es simplemente una autorización para gastar más. Ese gasto adicional que nosotros estamos proyectando es de 8.232 millones. Y este gasto lo vamos a financiar con los recursos que no se usaron el año pasado. Estos 8.000 van a ir a la reactivación, van a ir a atender también la emergencia. Un gran problema que estamos enfrentando es que lamentablemente el año pasado en el presupuesto no se consideraron recursos suficientes en lo que llamamos la reserva de contingencia, que son recursos que se guardan en el presupuesto para enfrentar esta clase de emergencias. Entonces lo que estamos haciendo es, dentro de ese paquete de 8.232 millones, tener guardados 3.500 para poder seguir financiando la emergencia, porque lo peor que podemos hacer en este momento es hacer un ajustón del gasto, no gastar en prevención, no gastar en atender, y al final los costos son mucho más grandes. Solamente en pérdida de infraestructura, a la fecha se han perdido cerca de 1.500 millones de soles. Considerando que hay subreporte, que muchas municipalidades no están actualizando la base de datos, estos costos en este momento podrían llegar a los 3.000 millones de soles. Entonces, esta aprobación del crédito suplementario va a ser clave para poder meterle puncha a la reactivación. Como decimos, buscamos... Del sector turismo. El enfoque punche tiene tres grandes pilares. Uno, apoyar a las familias. ¿Por qué? Tú lo has dicho al inicio, alta inflación, se ha perdido el empleo, entonces hemos implementado una serie de medidas, como por ejemplo bonos específicos a población vulnerable. Estamos apoyando la masificación del gas natural. El segundo pilar es la reactivación regional. Ha habido un impacto muy grande de la convulsión social en algunas regiones. Cusco, en particular Puno, cuya tasa de pobreza nosotros estimamos que se ha incrementado significativamente. Y el tercer elemento tiene que ver con la reactivación de los sectores afectados, porque el impacto de esta crisis social ha sido diferenciado, ha impactado mucho en minería, ha impactado sobre todo en turismo, y por eso es que este plan es un plan comprensivo, es un plan amplio, que tiene una serie de intervenciones, y lo más importante es que es un plan que no está en un PPT, es un plan que ya se ha aprobado la gran parte de medidas, y aquellas medidas que no se han podido aprobar hasta el momento están en este momento en la comisión de presupuesto que dirige el congresista Pepe Luna, que estamos a la espera de que nos puedan convocar el día de mañana, de forma que se eleve al pleno el martes, y con esa autorización vamos a seguir trabajando en esta reactivación, porque repito, nosotros queremos que vuelva a crecer la actividad económica, que el empleo se recupere, que las familias estén mejor, pero también protegernos frente a estos dos desastres que podemos enfrentar, que estamos enfrentando en este momento y que se vienen hacia adelante. Y por eso la necesidad fundamental de que esto se apruebe, pero como ministro de Economía y aprovechando este espacio, mi compromiso absoluto en trabajar, en no descansar hasta ver que las regiones se reactiven, hasta ver que nuevamente los indicadores que están en rojo, ahorita recuperándose, pero en rojo todavía puedan estar en verde. Y ese es un poco el espíritu del gabinete, trabajar, mostrarle a los ciudadanos que hay un equipo competente, que quiere dar solución a los problemas, pero también que estamos pensando en soluciones de mediano y largo plazo, ¿no? Que queremos cambiar la historia. Y ese es un reto muy bonito, te cuento, Mayra. No, y eso es importante, ¿no? Trabajar a mediano y largo plazo con proyectos que sean consistentes en el tiempo y que nos aseguren esta verdadera reactivación económica, porque mayormente hemos visto estos desbalances económicos que se basan muchas veces en bonos, en otras medidas, pero que no se da esa oportunidad de tener, ¿no?, de mantener la estabilidad económica en el país, en las familias peruanas. Aprovechando la llegada de tu programa, el componente de Punche Perú que se va a aprobar en el Congreso tiene más de 1.500 millones de soles en inversiones a nivel regional, en particular en las zonas más vulnerables. Eso va a ser clave para que el empleo vuelva a recuperarse, para que las ventas de las MIPES crezcan y ver economías mucho más saludables. Como suele pasar, a veces en lo personal uno se distrae en el corto plazo, ¿no? Por ejemplo, uno busca, vamos a suponer un joven que no tiene trabajo, lo que hace es busca el trabajo que encuentra,
Pero si no se preocupa por estudiar, por mejorar en sí mismo, es poco probable que hacia adelante se encuentre un futuro mejor. Lo mismo pasa en un país. Si quienes hacemos política económica solo nos enfocamos en el corto plazo, podemos descuidar el futuro del país, y eso es lo que no queremos. Por eso es que estamos apostando por fortalecer a las regiones, por generar nuevos motores de crecimiento, por generar estabilidad, por generar instituciones como esta nueva Autoridad de Infraestructura, Autoridad Nacional de Infraestructura Nacional, así se llama, ANIN, que ponga de una vez por todas el final de esta crisis. Y a mí me gustaría tener esa satisfacción de ver que en algunos años, cuando venga un nuevo fenómeno del Niño, estemos preparados. Ese es un objetivo de esta gestión. Estamos trabajando en la reforma de pensiones. Hay algunas propuestas también interesantes por el lado de la reforma de la policía, del ejército, de las Fuerzas Armadas, en salud también. Entonces hay todo un espíritu en el gabinete de empezar a generar condiciones para tener un país mejor. Y de confianza también, ¿verdad? Y de confianza, con transparencia, atendiendo a la prensa, explicándoles qué cosas estamos haciendo, y siempre con la mejor disposición de mejorar, de aprender de nuestros errores. A corto plazo, con Punche Perú, ¿cuándo usted considera que se podría ver algo de resultados, ministro? No, ya estamos viendo resultados, sin duda. Sin el programa Con Punche Perú, esta reactivación que estamos viendo de febrero y marzo no se hubiera dado. Probablemente ¿A julio? ¿Cuál es su proyección? Nosotros a abril ya esperamos que la economía esté creciendo alrededor de 3,5%. ¿Terminamos el año con? Y la idea es terminar el año cerca 4 o más de 4%. No es un optimismo vacío, ¿no? Sino es un optimismo en base al trabajo, en base a las medidas. A proyectos técnicos, ¿no? A los lineamientos que ustedes vienen acciones, alineamientos, y queremos impulsar la inversión privada. Por eso es que tenemos una agenda de permisología. Vamos a sacar decretos legislativos dentro de poco para acelerar la ejecución de la inversión. La inversión pública viene ejecutándose bien. Entonces, si se evalúa, imagínate que yo fuera un evaluador externo, veo que la inversión pública crece cuando en años de primer gobierno tendría a caer. Veo que la inversión privada, que no se hacían reformas hace años, empiezan a hacerse cambios importantes. Veo que las expectativas que estuvieron por lo bajo en el último año empiezan a recuperarse. Entonces esas son señales de que la economía está respondiendo, y vamos a continuar en ese proceso, porque lo que hay en el MEF, lo que hay en el gabinete es mucha energía, mucha voluntad de cambiar. No queremos que ni la conflictividad ni los desastres naturales nos generen o nos lleven a una situación de paralización. Y como MEF, nuestro rol es dar los recursos, promover políticas de mayor crecimiento, pero siempre pensando en el ciudadano, pensando que en este momento hay familias que no tienen que comer, pensando en que en este momento hay familias que lo han perdido todo, y que es el rol esencial del Estado responder. No podemos ser ajenos a esta problemática, y por eso es que yo espero, a través de tu programa, hago un llamado que por favor este martes se tome la decisión de aprobar este crédito suplementario de más de 8.000 millones de soles, que van a ser claves para las dos cosas que nos importan en este momento: reactivación económica y atención de la emergencia. Que esperemos que se dé, ¿no? Porque dentro de la convulsión política que hemos tenido, hay que rescatar los buenos profesionales frente a estos ministerios tan importantes. Ministro, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, Mayra. Un saludo especial a todo tu público, y encantado de poder conversar cuando lo estimen pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias. Permiso.